Buenos días, mis amados hermanos. Es un placer para mí volver acá nuevamente. No me acuerdo de la última vez que estuve acá con mi esposa y tampoco me acuerdo hace cuándo fue la última vez que pude tener el placer de predicar aquí y darles el mensaje. Ha sido mucho tiempo, pero me están volviendo todas las memorias y estoy muy contento de ver no solo el avance en el templo y las construcciones que han hecho, ahí es muy bonito, pero también poder ver nuevas caras que están asistiendo aquí y como es el tema de hoy, ver la unidad entre iglesias que estamos viendo de Malacatos y Vilcabamba y de aquí en Suro y de muchos lugares que se unen aquí. Entonces, eso dicho, hoy día vamos a leer el pasaje que les tengo. Después vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a entender, interpretar su palabra de la mejor forma, de una forma muy respetuosa, una forma que está centrado en la palabra de Dios y la palabra Cristo, Jesús. Entonces, el pasaje de hoy es un salmo. Y no sé, me pueden decir si han estudiado algún salmo aquí, ¿no? Yo sé que lo han leído. Las estadísticas de los cristianos muestran que los salmos es el libro más leído por las personas en general. Cuando las personas abren sus Biblias, típicamente, muchas veces, van a los salmos y lo leen y lo disfrutan y es algo muy... ¿Y por qué? Porque los salmos son muy lindos, ¿no es cierto? Y nos muestran muchas cosas de Dios. Son fáciles de leer y son reconocibles porque básicamente son canciones. Y cuando leemos esto nos puede agradar al corazón y podemos pensar en las cosas de Dios. Es el libro más grande de la Biblia también y tal vez es otra razón por la cual las personas... Y también está justo en el centro. Entonces, muchas razones por ir a los salmos. Pero muchas veces cuando leemos los salmos los leemos y los dejamos ahí, o tal vez está en nuestro corazón por un tiempo y pensamos en Dios y se queda ahí. Pero los salmos realmente tienen mucha verdad, mucho más allá de los 10 minutos que podemos meditar en uno. Y espero que hoy día este estudio los pueda animar a leer los salmos de una forma diferente. Este salmo que vamos a leer es otro que es muy corta, como el 117, es el 133. Creo que, si no me equivoco, es la cuarta más corta de toda la Biblia. Tiene 3 versículos nomás. Yo tengo aquí la versión Reina Valera contemporánea. Entonces, si tienen esa, pueden leer conmigo, por favor, o si no, pueden seguir en sus propias Biblias. Salmos 133. Vamos a leer todo el capítulo. Salmos 133. ¿Lo tienen todos? Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Ahora les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres tan bueno. Nos has dejado muchas bendiciones. Una de ellas, Señor, ha sido la iglesia y la cabeza de su Hijo, Señor Jesucristo. Pero aquí estamos unidos a diferentes partes de tu iglesia global y te damos gracias por esa unidad que tenemos. También, Señor, eres tan bueno, nos has dado tu palabra. No tenemos que adivinar qué es lo que dices porque nos has dejado tu palabra escrita para que pueda bendecir a generaciones y generaciones. Gracias, Señor, por eso. Pero, Señor, porque es tu palabra, queremos respetarla de la mejor manera. Así que, Señor, por favor,
úsame a mí en mi debilidad a comunicar de la mejor forma tu palabra y ayúdanos a todos a abrir nuestros corazones, a aceptar este mensaje en nuestras mentes, entenderlo. Y también ayúdanos, Señor, a poner las cosas que aprendemos hoy día en práctica en nuestras vidas. Oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como vieron, el Salmo 133 se trata de unidad. Y como eso es el tema de hoy, por eso lo escogí. Es un salmo muy bonito que se trata de la unidad entre hermanos y la armonía que pueden tener. Pero, y vamos a ver aquí dos ejemplos. Y esto es escrito en el Antiguo Testamento, antes de que vino Jesús al mundo. Entonces, el concepto que ellos tenían de Dios no es tan lo mismo que tenemos ahora como cristianos, porque nosotros tenemos el placer de poder conocer al misterio de Dios, que es el mejor ejemplo de unidad que tenemos, la cual vimos en Juan 17, en la Trinidad. Jesús ora que sus discípulos y los que van a creer en Él pueden ser uno, pueden tener unidad como Él y el Padre son uno. Entonces, es el mejor ejemplo que podemos tener y me parece algo muy bonito. Un placer que tenemos, un privilegio que tenemos nosotros por venir después de Jesús, algo que no tenían. Pero aquí vamos a ver dos otros ejemplos que también son muy buenos y vamos a entrar. El Salmo empieza con una declaración que dice, les voy a involucrar mucho a ustedes, así que ayúdenme. No les escucho. Interesante. Lee esa versión, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno y qué agradable es. Es una declaración muy fuerte para empezar este salmo. Otras versiones van a empezar con algo diferente, un como subtítulo de este salmo. ¿Sí lo tienen alguien en alguna versión? Cántico de ascenso gradual de David. Cántico de ascenso gradual de David. ¿Qué es un cántico de ascenso? ¿Qué es un salmo de ascenso? ¿Alguien sabe? Yo sé que algunos aquí sí saben, pero les voy a contar a todos para que todos puedan saber, porque creo que nos puede enseñar algo de esto. Un salmo de ascenso era una canción, un salmo que cantaban los israelitas cuando subían a Jerusalén. Ahí subían para unirse con el pueblo de Dios y alabarle a Él en sus diferentes festividades, recordando la misericordia de Dios con ellos en sacarlos de Egipto y todo eso. Y venían de todo Israel y se juntaban en Jerusalén y cantaban estos salmos de ascenso. Este salmo de ascenso es un poco más interesante, creo yo. ¿Por quién es escrito? ¿Qué dice ahí? David. Es escrito por David. Es pensado, no dice ahí, pero los que saben mucho más que yo dicen, que es probable que fue escrito por David cuando él ascendió al trono o cuando él estaba reflejando a su ascensión al trono. Cuando él ascendió al trono, ¿recuerdan quién vino antes de David? Saúl. ¿Y cómo era la relación entre Saúl y David? Muy tensa, mucha agitación. ¿Era bueno y agradable? ¿Era en armonía? Para nada, ¿no es cierto? Entonces, él está entrando está dejando atrás una etapa en toda la nación de mucha agitación. Y está entrando y él pudo ver con su ascenso al trono a todos los tribus de Israel unidos detrás de él. Y hubo un tiempo de paz después de mucha agitación. Entonces, recuerden eso porque vamos a regresar a esa idea un poco después. Bueno y agradable. Hay pocas cosas que son buenos y agradables.
Hay muchas cosas que son buenos y que no son agradables, y hay muchas cosas que son agradables, pero no son buenos, no son realmente buenos. Cuando yo digo bueno, no estoy hablando de que yo lo considero subjetivamente. Objetivamente bueno como Dios establece. ¿Qué es algo que es bueno? Bueno, solo Dios es bueno. Pero Dios dijo que su creación era buena cuando Él creó el mundo. Pero ¿qué pasó con esa creación? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Pecaron y hubo maldición. Algo que era bueno y agradable se convirtió en algo que era bueno, pero no agradable. Por ejemplo, podemos pensar en el trabajo. ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Adán trabajó en el jardín? Sí, él trabajó en el jardín. Era algo bueno y era agradable para él. Pero ¿qué era parte de la maldición? Que iba a ser duro el trabajo. Ya no iba a ser tan agradable. Es algo bueno y sigue siendo algo bueno, pero no es agradable. Otra cosa podríamos decir que es el matrimonio. Los que estamos casados, los que están casados pueden identificarse con eso. Es algo que es realmente muy bueno. Es bueno, pero no siempre es agradable. No me mates después. Pero es la verdad. Es algo muy bueno. El matrimonio es establecido por Dios y representa algo muy hermoso. Es algo esencial. Es algo bueno, pero no es tan agradable. Y otra cosa, parte de la maldición, es tener hijos. Tener hijos es lo mejor que una pareja puede hacer. Es asombroso, es un milagro, es bueno. Pero, y les pregunto a las madres que están aquí, ¿fue agradable dar a luz? Para nada. Y eso fue parte de la maldición. Algo bueno y agradable se convirtió en algo que es bueno y no tan agradable. Y pueden pensar en muchos ejemplos de cosas que son agradables para nosotros, en nuestra carne, pero realmente no son buenos. Podríamos hablar de todos los pecados, ¿sí? Nos da placer a nuestro ser, a nuestro cuerpo, pero no son buenos, en verdad. Pero aquí encontramos una cosa que es bueno y agradable. ¿Qué es bueno y agradable? Que los hermanos convivan en armonía. Es bueno y agradable vivir juntos en armonía. Esta es una declaración y es el centro de este pasaje. ¿Cómo es convivir con los hermanos en armonía? ¿De quién y de dónde viene esta bendición? Hoy día vamos a ver dos ejemplos. Los dos ejemplos son líquidos que fluyen o caen sobre una persona o personas, un grupo. Y como vamos a ver, estas cosas vienen de fuentes exteriores, de arriba o de afuera. ¿Qué es el primer ejemplo? Es como algunas versiones van a decir aceite, otras versiones van a decir perfume, la misma cosa en este sentido. Es como el buen perfume o aceite sobre la cabeza de Aarón. El aceite o perfume, este aceite o perfume, era muy excelente y puro. Y era reservado y usado con prejuicio. No se daba a quien sea. El hecho de que llega a cubrir todo el cuerpo de Aarón, porque dice, resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su cubre todo. Entonces, el hecho de que este perfume, este aceite tan bueno, lujo, llega a cubrir todo el cuerpo de Aarón, muestra la generosidad de la bendición hablada en este salmo. Cubre todo y totalmente. Pero hay otra cosa aquí que veo muy interesante. En el original es la misma palabra usada para decir que llega hasta su cabeza, hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Esta palabra es bajó. Bajó hasta su cabeza, bajó hasta su barba y lo repite 3 veces. Bajó a su cabeza, bajó a su barba y bajó hasta el borde de sus vestiduras. Bajó. Esto no es él poniendo el aceite sobre sí mismo. Este viene de arriba y como es un salmo, quiere llevar a los que los están leyendo o cantando
a mirar arriba, alzar los ojos a lo que está sobre Aarón. ¿De dónde viene este aceite, este perfume, esta bendición que representa? Viene de arriba. La otra cosa notable de un buen perfume o aceite era el uso. Era derramado sobre un individuo que era llamado por Dios para cumplir un rol. Por ejemplo, sobre un rey. ¿Pueden pensar en un ejemplo de eso? David mismo fue ungido con aceite. Sobre profetas o sobre sacerdotes. En este caso es sobre Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote de Israel en el tiempo de Moisés. Él era consagrado para ser el sumo sacerdote y su trabajo incluía servicio a Dios, a su pueblo, perdón de los pecados a través de los sacrificios, ofrendas de paz, compañerismo y acción de gracias y ministerio compasivo al pueblo de Dios. Entonces, para concluir esta parte, este ejemplo, la bendición de convivir en armonía entre hermanos es como el buen perfume derramado sin prejuicio sobre Aarón, cubriendo todo y totalmente. La fuente es externa, pero es administrado a una persona elegido, el sumo sacerdote Aarón en este caso, para que une al resto del pueblo. La bendición es para todos, pero es administrado por una sola persona, quien va a unir a todo el pueblo. Y los que están ya pensando en otro ejemplo, eso es muy bueno. Vamos a llegar ahí, pero aún no. Ok, el segundo ejemplo, ¿qué es? Es como... Es otro líquido. Rocío era un símbolo de frescura y el favor de Dios. En muchas otras partes de la Biblia habla del favor de Dios y usa rocío como ejemplo de eso. El rocío del monte de Hermón fluía por el río Jordán, es el que fluye ahora mismo, porque ustedes pueden ver en la mapa, ahora es lo mismo. Aún está ahí, no se ha movido esta montaña de Hermón y el hielo que está encima y la lluvia que cae ahí, el rocío de ahí fluye por el río Jordán y sacia toda la región hasta lo que es Jericó. Pero nota aquí que la bendición o el rocío en este salmo no es para Jericó, llega más allá, para enseñarles un poco de geografía, para los que no saben. ¿Ya? Arriba hay Hermón, ¿sí? ¿Dónde está Sión? ¿O cerca de qué ciudad es Sión? ¿O en qué ciudad? En Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Está en el sur. Y Jericó está entre ellos, ¿sí? Este rocío de Hermón, para los israelitas leer esto y pensar, si lo pensaran de forma científica, dijeran, ¿cómo va a llegar el rocío de Hermón hasta Jerusalén, hasta Sión? Si ni siquiera llega hasta Jericó. Hermón y Sión estaban a dos extremos de Israel, pero la bendición llega hasta Sión, lo cubre todo. Entonces, esto es otra vez repitiendo la misma idea que dio con Aarón, ¿sí? Su cabeza hasta sus pies, podríamos decir. Y ahora es de Hermón hasta Sión. Todo el pueblo de Dios está incluido en esta bendición. Todos, totalmente. Pero también esto es algo sobrenatural. El centro del pueblo de Dios era Sión, era Jerusalén. Eso representaba el pueblo de Dios, era el centro, era el capital. Pero el rocío viene de Hermón. Demuestra que esta bendición es sobrenatural. No viene de obra o inteligencia humana, sino de Dios. Y un ejemplo es que es rocío, no es irrigación. Si fuera por obra humana, hablando de saciar a nuestro espíritu por convivir en armonía, entonces diría irrigación, pero no es así, es rocío, es natural, viene de Dios.
concluimos esta parte. La bendición de convivir en armonía entre los hermanos es como el rocío de Hermón que sobrenaturalmente afecta a toda la nación, incluye todo el pueblo de Dios, pero no viene del pueblo mismo. Es refrescante y sacia. Ahora vamos a hablar un rato de Dios y su pueblo. Dice la siguiente parte que ahí el Señor ha decretado. ¿Qué significa que el Señor haya decretado? Cuando un rey humano decreta algo, es ley de su reino, pero depende de las personas obedecer esta ley o no. Este caso no es igual. Sí es y no es esto, porque no quiero que me malinterprete. Es un mandato a los cristianos, vamos a hablar de los cristianos después, pero también fue un mandato para los israelitas vivir en armonía, no pelearse. Pero en este pasaje no es mandato, es decreto, es algo que simplemente es. Es una bendición que Dios ha hecho, tejido, a ser parte de su pueblo. O sea, eres parte del pueblo de Dios, tienes esta bendición. Es decretado por Dios. Dios dice que llueve y llovió ayer. ¿Sí? Es así. No es mandato, es decreto. Dios decreta. Es una cosa que simplemente es. Está tejido a ser parte del pueblo de Dios. Es más algo que tiene la persona que lo que hace la persona, en este caso. En otras partes de la Biblia muchas veces van a ver el mandato y no les estoy diciendo que no tienen esa responsabilidad. De hecho, vamos a llegar a eso después. Pero es una bendición que viene de Dios. Eso quiero dejarles. Esta bendición no viene del pueblo mismo, viene de afuera y es administrado al pueblo de Dios. ¿Y qué ha decretado el Señor? ¿A quién ha decretado el Señor primero? Ahí el Señor ha decretado ¿para quién? Para su pueblo. La palabra de Dios habla mucho de tener armonía con el mundo, los gobiernos, nuestros prójimos. Pero este pasaje no se trata de eso. Eso podríamos llamar gracia común. Y eso es la bendición que tenemos por vivir debajo de gobiernos que pueden administrar las leyes, que no son de Dios, pero son puestos por Dios. Pero este pasaje no se trata de esto. Esto se trata del pueblo de Dios. Esta bendición es para el pueblo de Dios. Explícitamente, exclusivamente para el pueblo de Dios. ¿Y qué ha decretado el Señor? Bendición y vida para siempre. Vida para siempre. Esta vida para siempre es en el contexto de vivir en armonía con los hermanos. Muchas veces, y no está mal, pero quiero ponerlo en otro contexto, porque muchas veces hablamos de yo. ¿A quién salvó Dios? A mí me salvó. ¿A quién dio vida eterna? A mí. Y a veces es bueno hablar en ese sentido, pero en espíritu de unidad y espíritu de este salmo, no vamos a decirlo de esa manera, porque es en contexto de unidad que está dado esta bendición. Vida para siempre no es, yo voy a tener vida para siempre. Es nosotros vamos a tener vida para siempre. El pueblo de Dios va a tener vida para siempre en armonía. Vida para siempre en armonía. Amén. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque nosotros no vivimos en Israel. Algunos han viajado a Israel, pero las cosas ahí han cambiado mucho también. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios ahora. Y una bendición así no es algo que para con los israelitas.
es aplicado al pueblo de Dios, ahora que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, como dice la canción, ¿sí? ¿Recuerdan lo que hablé de David? ¿Sí? ¿Qué pasó con David? Él tenía enemistad con Saúl. Saúl era el rey anterior, pero después era David, y él ascendió al trono de Israel y unió detrás de él todo tribu de Israel. Pero David no es nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey ahora? El rey Jesús ascendió a su trono celestial y unió detrás de él personas de cada tribu y nación. Israel disfrutó de la bendición y unidad por medio de sus sumos sacerdotes como Aarón. Por ellos fueron administrados servicio a Dios, a su pueblo, perdón de los pecados, ofrendas de paz y compañerismo y acciones de gracias, ministerio compasivo al pueblo de Dios. Estas cosas, esta bendición fue administrado por medio de los sumos sacerdotes al pueblo de Dios en ese tiempo. Pero Aarón no es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El pueblo de Dios, la iglesia, disfruta la bendición de unidad por nuestro sumo sacerdote Jesús, quien dio su vida como servicio a Dios y a la humanidad, su vida para el perdón de los pecados, su vida como ofrenda de paz, y ahora intercede por el pueblo de Dios, intercede ante Dios por el pueblo de Dios. Como Sión, en el ejemplo 2, la iglesia no es la fuente de la bendición. Es un milagro que podemos tener unidad en iglesia. Un milagro significa que viene de Dios. La bendición de unidad en iglesia viene de Dios. Y nosotros ahora en este templo, pero vamos a decir en el suroriente de Loja, la iglesia del suroriente de Loja, nosotros como parte, solo parte, una parte muy pequeña del pueblo de Dios, tenemos esta misma bendición y es para siempre, gracias a Cristo y mediante su sacrificio en la cruz. Por esto esta bendición, por eso es así como Dios ha decretado para su pueblo bendición y vida eterna. Nosotros podemos vivir en armonía para siempre como el pueblo de Dios, gracias a Cristo y su sacrificio. Los que no creen en Cristo, ¿sí? Estoy hablando a iglesia, pero para que puedan compartir con otros, porque esto es un gran privilegio que nosotros tenemos como iglesia. Las personas de fuera no van a tener esta bendición, simplemente no lo van a tener. Si es que no aceptan a Cristo y creen en Él. Entonces, imploran a sus vecinos y a los que no creen. Creen en Cristo para que puedan tener vida para siempre en armonía con un pueblo, con una familia eterna. Es algo muy bueno. No es tan agradable ahora muchas veces en iglesia, pero es eterna y va a ser muy agradable en el futuro. Los cristianos, los que sí somos cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios, debemos primero reconocer tan buena bendición que tenemos en estar unidos en el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si reconocemos la suprema bendición que tenemos mediante Cristo, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos vivir como es digno de esta verdad. Si yo sé completamente, 100%, que mis padres me aman y me quieren, y esa es una verdad, ¿cómo eso debe afectar mi manera de vivir? Entonces, el mandato no está aquí, pero el mandato sí está en otros lados, y vamos a leerlo. Pero debemos vivir como es digno de esta verdad, digno de la verdad que Dios ha decretado para su pueblo, bendición
y vida para siempre en armonía. Efesios 4, 1 al 2, muy conocido por muchos. Esto otra vez está hablando a la iglesia. Hay muchos pasajes y lo hemos estudiado antes porque yo creo que hace 2 años, aquí en esta iglesia, lo estudiamos, que hay muchas partes, de hecho en Efesios hay, hablando de cómo debemos actuar con el mundo, cómo debe ser nuestro comportamiento con el mundo. Pero en esta parte está hablando al pueblo de Dios. Dice Pablo: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego a la iglesia que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Filipenses 2, 1 al 5. Otra vez para la iglesia. Dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda ni por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno sus propios intereses, sino cada cual también el de los demás. Y el versículo 5 es clave aquí. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro gran ejemplo, más que un ejemplo, pero Él vivió de esta manera. Él tiene unión perfecta con el Padre. Él, siendo Dios, no se consideró igual a Dios. De hecho, Él lavó los pies de los humanos. Si Dios puede hacer eso, nosotros en iglesia podemos tener ese mismo comportamiento. Así que, mis queridos hermanos, reconocemos lo bueno que es Dios y lo perdido que estaríamos sin Él. Solo es por Jesús nosotros estaríamos como el Israel dividido. De hecho, se podría compararnos a la iglesia global a eso. Si conocen cómo es la iglesia global ahora, van a ver mucha división. Es muy triste. Son unidos en Cristo. Solo es por Jesús que podemos tener unidad entre hermanos. Pero esto no nos quita el reto. No nos quita el reto. Oro que cada uno de nosotros podemos vivir en esta unidad, en nuestras vidas, en iglesia. Cada uno de nosotros podamos vivir esta unidad en nuestras vidas, en iglesia. Y oro que las iglesias del mundo, del Ecuador, del Loja y del suroriente puedan tener unidad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Pónganse de pie.